Posteriormente hizo su doctorado, es doctora en Historia por el Colegio de México y en la actualidad es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas. En su quehacer, además de numerosas asignaturas que ha impartido, bueno, pues ha dirigido más de 25 tesis de licenciatura sobre historia social y cultural en el siglo XIX, historia social y cultural de Yucatán en el siglo XIX, el Porfiriato y la Revolución. Como investigador se ha abocado a temas de historia social, en especial el estudio de los marginados sociales, esto es, delincuentes, prostitutas, pobres, vagos, etcétera, y procesos de secularización social en el contexto de la modernidad decimonónica mexicana. Hoy sus líneas de investigación son la justicia penal de los siglos XVIII y XIX y la historia de la educación superior en Yucatán en los siglos XIX y XX. Y es integrante del cuerpo académico Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones en Yucatán. Tiene numerosísimas publicaciones, pero para no hacer, me he limitado a mencionar las últimas y bueno, y una obra que a mí me parece muy importante, como fue el de ser coautor de la que coordinó junto con Sergio Quesada e Inés Ortiz la Historia General de Yucatán, ¿no? Editada por la Universidad Autónoma de Yucatán en 5 tomos, aparte de otras numerosísimas publicaciones. Las últimas, que están calentitas todavía, son del año 2020, es coautor de La democracia universitaria en la Escuela de Ciencias Antropológicas y los límites institucionales en Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, y también coautor de Líneas y fuentes de estudio para una historia sociocultural de la educación superior en el Yucatán decimonónica, también del año 2020. Y sin más, doy la palabra al doctor Jorge Castillo. Jorge, cuando quieras. Yo me borro. Muchas gracias, estimada doctora Pilar Zavala. Pues en primer lugar, saludar una vez más a todos y a todas quienes están reunidos el día de hoy para escuchar pues, lo que traigo aquí para compartir con cada uno de ustedes, ¿no? Como lo hizo el profesor Domínguez en la sesión anterior, un poco antes de iniciar la presentación con un PowerPoint que les voy a poner, quisiera yo decir que en cierta forma lo que a continuación voy a exponer pues tiene que ver con la experiencia de investigación que he venido desarrollando desde finales de los años 80 junto con la docencia y pues las oportunidades que me han otorgado y la confianza por parte de los estudiantes para dirigir algunos trabajos relacionados con la historia de la prensa y por supuesto con las investigaciones que he realizado en donde he hecho uso de la hemerografía en diferentes trabajos de investigación, en las tesis que he llevado a cabo y en general con las lecturas que uno va incorporando en diferentes momentos a lo largo de esta práctica tan enriquecedora que es la docencia, sobre todo por lo que implica esa relación que uno establece con los estudiantes. Un poco, esa es la perspectiva, las bases que tengo para presentarme el día de hoy y hablarles de este tema que es el de la prensa moderna en Yucatán y que yo la ubico
en la época del Porfiriato y de la Revolución. Y quisiera yo en este momento compartirles mi pantalla para iniciar de manera ya formal la presentación. Vamos a iniciar justamente con esta presentación. Decía yo que basado en la experiencia que uno ha tenido en ese tipo de temáticas y en general de la investigación histórica. Vamos entonces a dar inicio de manera formal. Y quiero comenzar la presentación, la exposición, con estas frases, estas líneas que escribe esta historiadora Florence Toussaint en el libro Escenario de la prensa en el Porfiriato, que dice así: la prensa en México ha constituido por lo menos desde la independencia el mejor registro de la vida social del país. En las páginas de las publicaciones periódicas quedó consignada una versión de la historia. Y eso es lo que quiero subrayar justamente, que cuando nos asomamos en la investigación histórica al uso de la hemerografía, en este caso de los periódicos, de las publicaciones de esta naturaleza, aunque la hemerografía no es únicamente los periódicos en sus diferentes periodicidades, diarios, semanarios, bisemanarios o trisemanarios, o aquellos que salían mensualmente, también están los folletos, por ejemplo, también están las revistas como tal, ¿sí? Y que de alguna manera son los que conforman ese corpus que solemos llamarle hemerografía. Y dice bien Florence Toussaint cuando nos plantea que ahí está consignada una versión de la historia, porque es distinto el tipo de información, es distinto el tipo de registros y huellas del pasado que se encuentran en la prensa, que se encuentran en los periódicos, a lo que vas a encontrar en los archivos. Por eso es una versión de la historia. En ese sentido, yo coincido con quien en un momento dicho ha expresado que la prensa es como el termómetro de una sociedad. La prensa es hija de su tiempo, en el sentido de que ella expresa lo que está ocurriendo en una época determinada y lo expresa de una manera particular que es distinta a la que se expresa, repito, en los archivos. Por eso es que es una versión de la historia. Y eso es lo que he querido transmitir a manera de inicio con estos periódicos yucatecos del siglo XIX, comenzando con el momento en el que aparece esta práctica cultural de la publicación de periódicos, que es el contexto del constitucionalismo gaditano y que hace posible que en la región de la península de Yucatán, pero en particular en la ciudad de Mérida, se publiquen los primeros periódicos, como es el caso de El Misceláneo, el Aristarco Universal, en donde van a escribir y van a publicar gente como el caso de Lorenzo de Zavala, ¿sí? Como en su momento también Matías Quintana, Bates y todos aquellos hombres que se conocían como los sanjuanistas, el padre Justis, como también le decían, y nos muestra que desde un principio
la prensa, no en Yucatán, sino en general, en el contexto del constitucionalismo gaditano, en lo que era entonces la Nueva España, van a aparecer los deseos de esa nueva sociedad que se plantea con la Constitución de Cádiz. La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Los pueblos, un periódico de los años 40 ya en el contexto de la época independiente y que también va a ser importantísimo para el conocimiento de la sociedad de esos años, como por ejemplo esa discusión, ese conflicto que se genera entre aquellos grupos que ya desde el siglo XIX se van a conformar como un grupo que pretende establecer esa sociedad liberal frente a ese otro grupo que de alguna manera pretende mantener los valores, las costumbres y las tradiciones de la sociedad colonial y que en su momento estaban asociados al centralismo y luego al conservadurismo. O sea, ese conflicto político ideológico entre los que se van a llamar liberales y conservadores y que en los pueblos se va a manifestar como en aquel movimiento liderado por Santiago Imán por la restitución del federalismo en Yucatán. Tenemos, por ejemplo, también La Burla, ese periódico de los años 60, en donde vemos ya aparecer de una manera mucho más clara y concreta la caricatura como un elemento que ayuda a la transmisión de una idea, de un pensamiento, de una crítica, etcétera. La Burla, un periódico en donde va a hacer sus pininos, por ejemplo, don Eligio Ancona, nuestro historiador yucateco de la segunda mitad del siglo XX y a quien debemos la primera historia general de Yucatán. Pero así también tenemos La Razón del Pueblo. La Razón del Pueblo, ese periódico de los años 70, ¿sí? En el contexto de la República restaurada, también está presente en Yucatán y que tiene el papel de periódico oficial en el sentido de que aparecen los decretos, aparecen las acciones del poder legislativo y del poder ejecutivo, pero también del poder judicial. Entonces, un poco como en esa línea de tiempo a lo largo del siglo XIX que nos muestra que allá en Yucatán, aquí en Yucatán, tenemos esta historia de la prensa y que justamente es una versión de la historia. Bien, entrando ahora en este escenario de la prensa en el Porfiriato y la Revolución. Y a propósito he puesto, entre comillas, escenario de la prensa en el Porfiriato, porque estoy retomando el título de uno de los libros que son fundamentales para aquel estudiante que va a comenzar a trabajar la prensa como parte de su proceso de investigación histórica. Cualquier estudiante que quiera conocer, que quiera iniciar en el conocimiento de la prensa en el Porfiriato, pues sin duda tendrá que leer este libro de Florence Toussaint, Escenario de la prensa en el Porfiriato. Bien, quisiera yo comenzar en este sentido planteando cuáles son las características de esa prensa que yo he denominado moderna, esa prensa que
algunos le llaman prensa comercial, prensa industrial, ¿sí? Prensa de negocios, etcétera, y que esto lo asimilan con la idea de una prensa moderna, justamente. ¿Cuáles serían esas características en general que comparten los periódicos nacionales? Y cuando digo periódicos nacionales, muchas veces son periódicos que se publicaron en la capital de este país, como es el caso de la Ciudad de México o el Distrito Federal, como se llamaba y se llamó durante mucho tiempo. Vamos a encontrar elementos que ya son distintos. En la primera conferencia de este seminario, la historiadora Alicia Salmerón hablaba de las características de esa prensa del siglo XIX, y ella hablaba de una prensa política. De manera especial, decía ella que era una prensa de combate, que era una prensa en donde lo que caracterizaba a los periódicos era justamente el tema político e ideológico, en donde la forma de transmitir la doctrina, digámoslo de alguna forma, la idea, el pensamiento político, pues sería justamente la editorial o el artículo de opinión, ¿sí? Y esto se encuentra también en el caso de Yucatán, como hemos visto, va a haber una prensa ciertamente política, pero conforme va avanzando el siglo XIX, sobre todo conforme se van planteando las bases políticas, administrativas e ideológicas del Estado moderno, de este Estado mexicano en el siglo XIX, en esa construcción que tiene ya un cimiento político, ideológico y constitucional con la Constitución justamente del 57 y todas las leyes de reforma, empiezan a plantearse una forma distinta, una manera distinta que va a acompañar el desarrollo económico de este país y que va a expresarse también en las características que va a adquirir la prensa, y que justamente en el Porfiriato, pero sobre todo en la última década del Porfiriato, vamos a tener ese punto de inflexión de la prensa y sus características que se han mencionado a lo largo del 19 frente a esa otra prensa que va a aparecer en la última década del siglo XIX y cuyo contexto es ese proceso de transformación, de esa modernización económica que va a tener el país a lo largo y ancho de él, en los diferentes estados de la República. Por esa razón vamos a encontrar aquí, y comparto a ustedes dos fotografías, una la del Mundo Ilustrado y el otro el de El Imparcial. ¿Por qué razón? Porque esos son los dos periódicos, son estos los que van a marcar en el año de 1896, si no estoy equivocado, en el que su director, administrador y propietario, Rafael Reyes Espíndola, este oaxaqueño, va a emprender esta aventura comercial, tecnológica, yo diría incluso, en la que va a hacer que aparezcan estos dos periódicos y que son justamente la punta de lanza de esa nueva prensa que va a estar en el Porfiriato. Es una prensa
en donde hay esta modernización tecnológica. ¿Por qué razón? Porque la rotativa, es decir, esta manera industrial de hacer el periódico es un salto tremendo frente a las viejas formas de producir los periódicos, que son en los talleres artesanales, con los tipos, con los cajistas, con aquellos hombres que justamente tenían las letras y que armaban las páginas con esas cajas, con esas letras, y por eso se llamaban cajistas justamente. Pero aquí no, aquí ya entraría esa modernización tecnológica, y esa modernización tecnológica llevaría también pues a lo que no habían logrado los periódicos del siglo XIX, que es el aumento del tiraje. Los periódicos grandes como el Monitor Republicano, como el Siglo XIX, como el Diario del Hogar, como La Patria, etcétera, esos grandes periódicos nacionales, el mismo Universal, que es de finales del XIX, son periódicos que no tiran más allá, ¿sí?, de unos cientos de periódicos, y otros tantos alcanzan unos miles, 2,000, 3,000 y ya 5,000 ejemplares. Pues era bastante grande un tiraje. Sin embargo, los tirajes del Mundo Ilustrado y del Imparcial a lo largo del Porfiriato van a ir pasando de esos 20,000, 50,000 tirajes, en el caso del Imparcial, hasta llegar a esos llamados 100,000 periódicos, y que sin duda rompen con toda posibilidad de tener una competencia por parte de otros periódicos. Y ahí vamos teniendo un elemento que juega a favor de un periódico como el Imparcial, sobre todo. Pero hay otro elemento que está presente en el pasado y que está presente el día de hoy, o cuando menos en los últimos años en este país: la subvención periodística. Los periódicos que hablan bien de un gobierno, sobre todo en el Porfiriato, van a ser financiados, van a recibir un dinero de los recursos públicos, y es el caso del Imparcial y el Mundo Ilustrado. Y a pesar de que lleva el nombre del Imparcial, y a pesar de que se publicita como un periódico neutral, como un periódico objetivo, porque incorpora la fotografía y la fotografía no miente, el hecho es que esto es solamente parte del famoso discurso porfiriano respecto a esto, respecto a la falsa idea de que la fotografía tiene un sentido 100% de objetividad. Estos periódicos también se caracterizan por esa ligereza informativa. Y cuando yo digo esa ligereza informativa, es que ya no es el artículo de opinión, ya no es el editorial del periódico que aparece en la primera plana, no, ya es una información que es justamente eso, más digerible, una información cotidiana, una información que hace referencia a los hechos menudos, a los hechos sencillos que le pueden estar ocurriendo tanto a la élite como le está ocurriendo al resto de la población de alguna manera, ¿sí? Y ahí es donde aparece ese tipo de
de que ya no es opinión, sino que es la noticia. Y esa noticia va a adquirir esos tintes rojos. Y por esa razón, y esos tintes rojos, porque lo que se comparte ahora es una noticia sobre un homicidio, una noticia sobre un suicidio, una noticia sobre el maltrato a los hijos o a las esposas dentro de casa, como el robo a un centro comercial como la Esmeralda en la Ciudad de México, o un robo a cualquier otro negocio del centro de la ciudad, y así vamos mirando. O por ejemplo, el caso de los 41, ¿sí? El caso ese que hizo tanto ruido en la prensa y en la sociedad mexicana de estos años, donde aparecen las primeras noticias respecto a esta población que en el porfiriato les llaman jotos, ¿sí? En donde uno de justamente el yerno de Porfirio Díaz va a estar dentro de este baile, porque es conocido de que es justamente eso, de acuerdo al lenguaje porfiriano, de ser un joto. Pero también aparece un género periodístico que no existe en las décadas anteriores. Aparece el reportaje. El reportaje es muy diferente en su estructura, en su contenido. Es muy diferente en la manera de cómo se redacta, en la manera de cómo se obtiene la información, porque justamente hay alguien que va al lugar del hecho, al lugar donde se cometió el homicidio, al lugar donde se llevó a cabo el robo, y en este sentido se termina de configurar esta actividad periodística que se va a conocer como el reportaje, justamente con una persona que es el llamado reporter, según el anglicismo del porfiriato. Ese hombre que va con cámara en mano, ¿sí? Y que toma fotografías sobre el muerto, toma fotografías sobre los acontecimientos sociales. Pero cuando hablamos de acontecimientos sociales, no nos estamos refiriendo a los problemas sociales estrictamente, o no al menos como nos los presenta el Mundo Ilustrado o el Imparcial. Nos los muestran en una perspectiva distinta, porque el concepto de los sociales se refieren a las diversiones de la élite, se refieren a los carnavales donde participa la élite porfiriana, porque se refieren a las actividades de caridad y de beneficencia pública que llevan a cabo las esposas de los funcionarios y del presidente de la República y de los gobernadores de los estados, ¿sí? Y que se muestra a través de la presencia de la fotografía en este tipo de prensa, que va a complementar el discurso escrito con ese discurso visual, que es la fotografía en este sentido. Pero también están las revistas especializadas. Esas revistas especializadas que, si bien en los periódicos decimonónicos tienen pequeñas secciones, en el porfiriato se convierten ya en publicaciones específicas, que son las publicaciones médicas, que son las publicaciones de policía, las gacetas de policía porfirianas,
las revistas agrícolas, etcétera. Son las llamadas revistas especializadas. En el caso de la revolución, en la revolución, ¿cuáles son esas características? Uno diría que hay una continuidad en cierta forma. Hay una continuidad porque vamos a encontrar los periódicos de oposición, ¿sí? Así como se encontraban en la República restaurada, en donde es el boom de la caricatura política, de la caricatura social. A finales del Porfiriato vamos a tener una vez más a estos periódicos de oposición que aparecen en las contiendas electorales, como lo hicieron también en el Porfiriato, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de la sucesión presidencial, donde va a participar Francisco I. Madero, y van a aparecer estos periódicos opositores al régimen porfiriano, como Nueva Era, por ejemplo, ¿sí? Ese periódico que transita del 19 al 20 como El Hijo del Aguizote, o como ese periódico de los hermanos Flores Magón, que cada vez más se van a radicalizar y van a pasar de un liberalismo radical a un anarquismo en los siguientes años, una vez que se funda una vez que se da, que no se encuentra salida a esa perspectiva únicamente de oponerse a la reelección de Porfirio Díaz, sino de buscar justamente una revolución. Por eso vemos que hay una continuidad de la caricatura política y social, como lo vemos en El Hijo del Aguizote, por ejemplo, ¿no? Pero también vamos a encontrar las revistas ilustradas, esas revistas ilustradas como la Semana Ilustrada, que nos van a mostrar todos los acontecimientos que ocurren en la etapa de la Revolución Armada, ¿sí? Que nos van a fotografiar los momentos bélicos de la revolución. Es ese tipo de prensa que vamos a encontrar en esta época de la revolución, en esta época armada de la revolución. Bien, dado este contexto nacional con las características de esa prensa de el porfiriato y la revolución en general, ahora sí centrémonos en el caso de Yucatán. En el caso de Yucatán, y yo le he puesto a la conferencia la prensa moderna, y hablando del porfiriato y de la revolución. Aquí tenemos que hacer un apunte metodológico cuando hablamos del porfiriato y de la revolución en Yucatán. ¿De qué estamos hablando? Si en el mismo caso de la revolución ya no se periodiza como antes lo hacíamos, 1876, 1910 o 1911, sino que ahora periodizamos en función del objeto de estudio, si es económico, si es social o si es cultural. Si estamos hablando de un porfiriato que tiene diferentes etapas, porque no es lo mismo el porfiriato de los últimos años, en donde se genera toda esta represión a la prensa y es la que dio lugar a la satanización del porfiriato, sino a
a otro momento del porfiriato en donde la prensa de alguna manera no fue tan reprimida como sería en los primeros gobiernos porfirianos, el propio Porfirio Díaz y luego el de su compadre Manuel González el Manco. Entonces, si ahí hoy los historiadores también tenemos que hacer ese análisis de periodicidad, más aún lo tenemos que hacer los historiadores regionales, porque el porfiriato y la revolución corren de manera distinta en el ámbito nacional, pero sobre todo en el ámbito de la Ciudad de México, y que a veces ha pasado por la historia nacional lo que ocurre en la Ciudad de México y en su periferia, como es Puebla, Estado de México, etcétera, a una periferia como lo ha sido siempre Yucatán, en donde vamos a encontrar una vez más esas peculiaridades de su constitución histórica que hacen distinta la época de la independencia en Yucatán y también hacen distinto el porfiriato y la revolución en Yucatán, porque hablar del porfiriato en Yucatán, pues estamos hablando de un porfiriato que no termina en 1910 ni en 1911, ese que se ha llamado el porfiriato tardío, sino un porfiriato prolongado, como lo bautizaran los historiadores norteamericanos Alan Wells y Gilbert Joseph, y que por lo tanto la revolución pues vino desde fuera, aunque esa tesis ha sido discutida, ha sido matizada por los propios historiadores. No cabe la menor duda de que hay una diferencia en cuanto a el porfiriato yucateco y el porfiriato en general, y lo mismo respecto a la revolución, porque aquí no se desarrolla las guerras, las batallas, la etapa bélica de la revolución. Entonces, con estos elementos, quiero que los tengan muy en cuenta cuando uno asume que va a trabajar el porfiriato y la revolución. Bien, los periódicos yucatecos longevos. No hay historiador yucateco o no yucateco que trabaje el porfiriato que no hayan revisado la Revista de Mérida y el Eco del Comercio. Ustedes pueden revisar cualquier tesis de licenciatura, maestría o doctorado, cualquier libro, cualquier capítulo de libro, cualquier artículo, capítulo, libro, y van a encontrar ustedes que se va a hacer mención de la Revista de Mérida y el Eco del Comercio. ¿Cuál es la razón de ello? Pues justamente de que son periódicos que tienen una larga vida, como lo vemos en la diapositiva. Un periódico como la Revista de Mérida, que va del 69 al 11, y el Eco del Comercio en 2 etapas, de 1808 a 1902 y de 1902 a 1907. Entonces, quien quiera estudiar el porfiriato, sin duda tendrá que hacer uso de estos 2 periódicos. Pero ¿cuáles son las características de estos periódicos? Bueno, una de ellas es que con el paso de los años, estos periódicos que nacieron como semanarios o bisemanarios se volvieron diarios. Sobre todo, hay quien dice que en el caso del Eco del Comercio, esto aparece en los años 80. Hay quien dice que en el caso de la Revista de Mérida, esto aparece comenzando el siglo XX. Ahí hay algunas
algunas ideas respecto a ello. Lo que sí es un hecho es que son periódicos fundamentales para quien quiera llevar a cabo un estudio histórico de estas fechas. ¿Qué otra característica tienen? Pues como periódicos decimonónicos, la editorial como opinión, pues es fundamental. Lo mismo la gacetilla como nota periodística, esa gacetilla que más adelante, conforme avanza el porfiriato, se va a convertir en el reportaje justamente. En la revista de Mérida los temas son variados. Literatura, vamos a encontrar aspectos relacionados con los que serían las ciencias, con la agricultura, con el comercio, y lo mismo va a pasar en el Eco del Comercio. Ahora bien, lo que sí es que plantean que no participan de la política, cosa que no lo hacen de manera explícita y visible, pero que tendrán una perspectiva política e ideológica los dos. Uno de alguna manera está vinculado a unas élites relacionadas con los valores católicos, y otra que está vinculada a los valores liberales, a la educación laica, a una sociedad secular, etcétera, ¿no? Son periódicos que usan fundamentalmente grabados y litografías. La caricatura prácticamente está ausente, lo mismo que la fotografía. Y quiero poner el caso de la prensa yucateca en el contexto de contiendas electorales. No solo ocurre en el 97, van a ocurrir en los diferentes momentos cuando terminan los cuatrienios de los gobernadores porfirianos, pero hay dos momentos que son puntos de inflexión. El 97, en ese momento en el que Carlos Peón Machado pretende reelegirse, cambiar la constitución yucateca, ese artículo que decía que no había reelección en Yucatán, que si no me equivoco era el 45, y 1909-1910, en el contexto ya de la sucesión presidencial. Dos momentos icónicos, fundamentales, en donde la prensa nacional, la prensa regional y en general la prensa juega un papel fundamental. ¿Qué papel juegan la prensa en este sentido? Pues los periódicos nacionales están presentes en la vida política electoral estatal. Periódicos como el Diario del Hogar, como El Tiempo, como La Patria, El Hijo del Aguizote, van a tener presente las elecciones en los estados, van a tener presente a quien ha decidido Porfirio Díaz darle su confianza para ser gobernador de ese estado, en este caso Yucatán, porque déjenme decirles que en el porfiriato sí hay elecciones, aunque sean una ficción democrática, como decía el historiador francés François Xavier Guerra, aunque decía que era una ficción democrática porque cada 4 años se reelegían los gobernadores y el presidente, pero de alguna manera respetaban la idea de que tenía que haber elecciones en este sentido. Por eso es que la prensa juega un papel importantísimo. Aparecen los periódicos meridanos y del interior del estado, se posicionan. Muchos son periódicos muy efímeros, periódicos que tardan entre mayo y noviembre de
de la contienda electoral y desaparecen, ¿sí? Están asociados a los candidatos, a los clubes y a los partidos. Y por eso, repito, son de vida efímera porque desaparecen con el fin de la elección. Pero también la nota roja ha llegado a la noticia política. Por ejemplo, en el 97, en donde el intento de Carlos Peón Machado, este liberal radical, como se ha dicho en unos casos, no funciona su intento de reelección, y en agosto hay una trifulca en el centro de la ciudad entre los seguidores de Peón Machado que quieren una reelección y los seguidores de el general Francisco Cantón, aquel imperialista que luchó en la guerra de castas contra los mayas rebeldes y que fue también participante importante del Segundo Imperio con Maximiliano. Pues él participa en la contienda, y este contexto en donde hay una refriega, en donde la policía y la Guardia Nacional mata a varios seguidores de Cantón, es uno de los elementos que juega en contra de Carlos Peón Machado, y en el que finalmente Porfirio Díaz se decide por el general Francisco Cantón, y ahí sí la revista de Mérida va a presentar este hecho como un hecho de sangre, como una nota roja, como un reportaje con sus reporteros que hacen la investigación de quiénes son los culpables, y que obviamente los culpables aparecen desde la perspectiva de la revista de Mérida, los seguidores, los funcionarios del gobierno de Carlos Peón Machado. Ya entrado el siglo XX, prácticamente, vamos a ver la fotografía en la prensa meridana. Y son dos periódicos que van a estar presentes en la fotografía. Pimienta y Mostaza, del 92 al 3, y la Crónica Yucateca, de 1904 a 1907. ¿Cuáles son las características? Las características es que la fotografía prácticamente aparece todavía como un grabado, ¿sí? Lo que nos dice que todavía está en la transición de la elaboración de ese periódico de una manera artesanal a una manera ya más moderna. La fotografía además se incorpora como retrato de estudio, ¿sí? Es un retrato fundamentalmente. Y en otras ocasiones, como en el caso de la Crónica Yucateca, ahí sí ya aparecen escenarios de la vía pública, escenarios cotidianos, pero todavía de manera muy tenue, pero ya están presentes en el caso de la Crónica Yucateca. Yo diría que en el caso de la Crónica Yucateca, guardando las proporciones, empieza a ser un periódico con las características del mundo ilustrado. Obviamente, repito, guardando las proporciones, porque quien conoce el mundo ilustrado sabe que la fotografía es de una alta calidad, sabe que la fotografía está presente en el ámbito público como en el ámbito privado de la noticia, lo que no ocurre necesariamente en la Crónica Yucateca. Bien, yéndonos más rápido, la fotografía como parte de la noticia, pero ya con el reportaje. Este inicia de alguna manera, desde mi punto de vista, con un periódico anterior al Diario Yucateco, que no aparece en la diapositiva, pero que se llama El Peninsular, ese periódico
que va a ser fundado, administrado y dirigido por el tabasqueño afincado en Yucatán, José María Pino Suárez, quien sería gobernador de Yucatán durante un tiempo y luego se iría en la fórmula para la vicepresidencia de la República con Francisco I. Madero. Ahí ya uno puede encontrar reportajes relacionados, por ejemplo, con la llegada de Porfirio Díaz en 1906 a Yucatán, a Mérida en particular, siguiendo a Porfirio Díaz en la inauguración del nuevo Hospital Orán, de la Penitenciaría Juárez, del Asilo Ayala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el diario yucateco se convierte para mí en el periódico más moderno del momento, porque incorpora el género del reportaje gráfico en sus páginas, no solamente en las noticias, en la nota roja, en las noticias políticas, en las noticias económicas, en las noticias literarias, sociales, ya van acompañadas de fotografías y ya tiene la estructura del reportaje, ya tiene los títulos divididos en secciones, ya se le hacen entrevistas a los diferentes protagonistas de esa nota, de ese reportaje, ya en lo que llamaríamos el reportaje gráfico. Y en este caso que les comparto, pues es el de los reportajes que se hacen en las evasiones de la Penitenciaría Juárez, en donde aparecen diferentes fotografías de los fugados, en una fotografía proporcionada por don Pedro Guerra Jordán, el corpus fotográfico Guerra, que hoy existe en nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas, en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Qué pasa con la prensa revolucionaria? La prensa revolucionaria, decíamos que aquí tendríamos que considerar el año 15, a pesar de las críticas que ha recibido el planteamiento de Gilbert Joseph y Alan Wells de una revolución desde fuera, es un hecho que un gobierno estable, un gobierno que lleva a cabo políticas públicas que se van a sentir, que se van a expresar en la fundación de instituciones, en los intentos de darle un sentido distinto a la sociedad yucateca en general, pues sin duda es el gobierno de Salvador Alvarado, ese que fue de marzo de 1915 a todo el año del 17 y el mes de enero de 1918, porque luego tomaría el gobierno Carlos Castro Morales. Es esta época de la revolución en Yucatán en donde la prensa revolucionaria se parece a esa prensa nacional constitucionalista, a esa prensa carrancista que usa este medio para publicitar cuál es el proyecto de sociedad, cuál es el proyecto de país que se quiere con la revolución. Por eso este periódico, como digo, se convirtió en el medio más importante de Salvador Alvarado, el medio escrito más importante, en donde las temáticas relacionadas con los derechos laborales, con los derechos de los trabajadores, con el derecho a huelga, donde van a aparecer periódicos como Revolución, que es un periódico obrero anarquista de esos trabajadores que van a fundar una filial de la Casa del Obrero Mundial aquí en Yucatán, y que Revolución es un periódico de esa naturaleza, donde van a aparecer las mujeres huelguistas de una fábrica de tabaco, si no me equivoco, donde van a aparecer
la política de la educación laica que pretende Salvador Alvarado con la creación, con la expropiación de diferentes edificios religiosos que se convierten en escuelas, como es el caso el Palacio del Obispado, y que se va a convertir en el Ateneo Peninsular, y en donde va a albergar diferentes escuelas como la de Bellas Artes, por ejemplo. Pero también va a estar el diario oficial, ese diario oficial de Salvador Alvarado, que hoy han usado diferentes historiadores para ver los múltiples decretos que va a dar Salvador Alvarado para los derechos de las mujeres, para los relacionados con la política respecto a la prostitución femenina. Van a estar presentes en general en estas publicaciones. Pero también en el gobierno alvaradista, pues va a haber una continuidad respecto a estos periódicos porfirianos como son los boletines policiales. En el caso de Yucatán, no hay en Mérida boletín policial. Es en la época alvaradista donde hemos encontrado un boletín policial, y ese boletín policial también tiene esa misma intención de Salvador Alvarado respecto a comunicar esa intención de perseguir el consumo de alcohol, de perseguir el comercio de las drogas, el opio, la marihuana y todo lo que atentaba contra la seguridad pública. Es decir, plantear el renacimiento de esa moral laica yucateca a través de una educación laica que hiciera surgir un hombre nuevo, alejado de los, como decían, de los vicios, alejado de esos lugares en donde los chinos aquí sí en Yucatán tenían sus lugares en donde fumaban opio, y yucatecos, turcos en su momento eran también quienes estaban en estos lugares. Una sección como Mérida Delincuente nos dice esto. Vemos aparecer muchas fotografías sobre retratos criminales, como se les dice. Vemos aparecer en esta época y en este boletín policial el uso de una forma de identificación que se va a volver hoy algo, y que se ha vuelto hoy algo natural, y que ha creado también una polémica respecto a los datos biométricos, como es en el caso en la Mérida alvaradista, que es el de las huellas dactilares, el que permite justamente identificar a la persona de una manera mucho más efectiva que la antigua filiación decimonónica y del antiguo régimen. Bien, pues cerrando ya mi exposición, quiero centrarme a manera de conclusión en cuáles han sido los caminos de los temas de la prensa, que aunque ya hemos visto un poquito esto, quiero cerrar con ello. ¿Cómo se ha usado la prensa en la investigación histórica en nuestro país? Bueno, una primera forma ha sido como una fuente complementaria en los estudios históricos, es decir, la hemerografía, los folletos, los periódicos, las revistas solo han servido para sacar datos complementarios, para apuntalar la información de archivo. Y ahí ha sido una de las formas más
recurrentes respecto al uso de esta hemerografía. Sin embargo, también ha existido desde hace un buen tiempo trabajos que nos hablan, que intentan construir la historia del periodismo en México, como lo decía la profesora Alicia Salmerón, y hay como este libro, en el caso del Porfiriato, de Florence Toussaint, que es un escenario de la prensa en el Porfiriato, que es de 1989, pero así como ese está La prensa en México, de Laura Navarrete Maya y Blanca Aguilar Plata, pero así también está el de Irma Lombardo, que es de la opinión a la noticia, y que son fuentes bibliográficas fundamentales para aquel que le interesa el tema de la historia del periodismo en México y por supuesto en Yucatán. Pero también la línea de investigación histórica, que es la de la opinión pública. ¿Cómo se forja la opinión pública? En lo que nos decía Habermas, por ejemplo, y Xavier Guerra, de que en la modernidad del siglo XVIII vemos aparecer esa opinión pública en los clubes políticos en España, en Francia, en Inglaterra, por ejemplo, y que en México, conforme va avanzando el siglo XIX, vamos viendo cómo la prensa es vehículo para formar opinión pública que no necesariamente es verdad, pero sí que la hacen pasar como verdad por quienes les interesa en las contiendas electorales, en diferentes momentos, la manera de cómo se transmite la noticia, la opinión o la editorial. Pero también para la historia de los imaginarios políticos, sociales y culturales, como es el caso del libro de Nora Pérez Rayón, México, Percepciones y Valores en la Gran Prensa Capitalina, donde ella nos, una especie de una historia de las mentalidades, aunque no estrictamente, pero sí más bien de los imaginarios, ¿sí? Por ejemplo, cómo se construye una imagen de Porfirio Díaz como el bueno, como el gran elector, como el insustituible, como el modernizador de México, pero también en los últimos años del Porfiriato, como ya el dictador, como el represor. Entonces, la prensa también se usa para la construcción de esos imaginarios políticos, pero también de esos imaginarios sociales. Cómo se construyen ideas, percepciones sobre los pobres bajo la perspectiva del darwinismo social. Los pobres, las prostitutas, los vagos son así porque genéticamente ya vienen con estos genes del mal, como decían en el Porfiriato. Entonces, se tienen esas diferentes perspectivas de análisis. En Yucatán, ¿qué es lo que se ha hecho para finalizar? Bueno, quiero decirles, en el caso de los periodos que estamos tratando, está la tesis de licenciatura de el compañero Felipe Escalante Tío. Esa tesis de la facultad, Historia con humor, el Porfiriato y la Revolución a través de la caricatura, 1876-1911, cuando todavía hacíamos uso de una periodización tradicional nacional. Esa fue del 2000, pero también tenemos la prensa oficial en Yucatán, La Voz de la Revolución, 1915-1918, del 2009, que es de María del Mar Boeta Madera. Tenemos también la prensa de oposición durante el Porfiriato tardío, la Revista de Mérida, 1906-1911, 2015, de Abril Méndez. Tenemos el Diario Yucateco, 1907-1910, una fuente para la historia gráfica de Yucatán, 2017, de Javier Tapia. Tenemos
rescate de la memoria gráfica de Yucatán, el diario yucateco 1910, 1912, 2017 de Didier Mena. He tenido esa fortuna de dirigir esta, a excepción de la última, todas esas otras tesis y monografías de licenciatura, ¿sí? Como tesis doctoral, desde mi punto de vista, es justamente la tesis doctoral de Felipe Escalante Tío, Los conservadores revolucionarios yucatecos, periodismo, liderazgos y prácticas de prensa en la construcción del Yucatán revolucionario, 1897-1912. No sé el 97 por qué necesariamente tiene que ver con el Yucatán revolucionario, pero eso es un planteamiento que hace Felipe Escalante. Y un servidor y Mario Mecha Albornoz hicimos un artículo sobre la nota roja en la prensa porfiriana, que es el que aparece a un lado. En términos generales, eso sería lo que hoy existe, lo que se ha hecho, quizás algo más por allá se me esté yendo, pero en cierta manera eso es lo que hay. ¿Qué nos dice aquí? Que estas diferentes líneas de investigación histórica para usar la prensa, para usar la hemerografía, pero no solamente el periódico, sino los folletos, para usar las guías turísticas del porfiriato, para usar los directorios del porfiriato, para usar las revistas médicas del porfiriato en Yucatán, para usar los boletines de higiene del porfiriato, etcétera, etcétera. Está sin duda nuestra biblioteca virtual de Yucatán, como aparece en internet, y que hoy se vuelve allá, antes se llamó Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, luego Biblioteca Yucatanense, y hoy nuevamente se llama Centro de Investigación Histórica y Literaria de Yucatán. Está en línea y es una joya, así como en línea, así como lo es hoy también la Hemeroteca Nacional Digital. Pues eso es lo que tenía yo para compartirles el día de hoy. Espero que les haya sido de interés para quienes me han estado escuchando, y ahora sí, las preguntas, los comentarios, las dudas, las ideas contrarias a lo que he dicho, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jorge, por tan interesante conferencia. De veras, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, pero antes quisiera que todos ustedes que han escuchado esta conferencia pensasen el recorrido exhaustivo que ha hecho el profesor Jorge a través de la prensa en los periodos, bueno, porfiriano y revolucionario. Lo interesante también es que nos ha planteado los contenidos de cada periódico. Eso nos abre a nosotros, a los futuros investigadores o a los investigadores actuales, nos abre un camino a abordar diferentes temáticas que sabemos que podemos utilizar a través de los periódicos como un documento, ¿no? O sea, el que sea el archivo hemerográfico o el recurso a la hemerografía es un tratamiento similar al que hacemos con el recurso a las fuentes archivísticas. La única diferencia es que se lee mucho mejor la letra, ¿no? Para aquellos que tengan alguna preocupación con ese tema. Entonces, agradezco al profesor Jorge y hablo un turno de palabras, que alce la manita aquel que quiera hacer una pregunta. Creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer. Adelante.
No veo ninguna manita, es que tampoco tengo yo... Ah, sí. Janiel, Felipe Jesús, y Sergio. Felipe de Jesús, por favor. ¿Quién va primero? Disculpa, doctora. Felipe de Jesús. Bueno, pues ya como te tengo antes... Sus micrófonos están... Ah, ¿yo? Ahí está. Sí, Felipe de Jesús, sí. Ah. Y después tengo a Janiel y luego a Sergio, ¿sí? Ah, perfecto. Buenas tardes, profesor. Yo tenía una duda con respecto a la prensa en la época pues, revolucionaria, en el contexto yucateco. Bueno, se habla sobre la teoría, o podría decirse, de Gilbert Joseph sobre la revolución desde afuera, pero tenía la duda de si las ideas revolucionarias llegaron a partir de 1915, como plantea Gilbert Joseph, o antes estas ideologías se filtraban en la prensa. Oye, perdón si no lo planteé de manera... No, Felipe, está muy bien planteado. Me da oportunidad justamente para ampliar la idea. Sí, desde que este planteamiento lo hizo Gilbert Joseph en ese libro Revolución desde afuera, a finales de los años 80 del siglo pasado, empezaron los comentarios respecto a ese planteamiento, a esa hipótesis historiográfica, en el sentido de que justamente en el propio porfiriato se habían filtrado ideas respecto a una sociedad distinta a la que se vivía en el porfiriato, sobre todo en los últimos años del porfiriato, en lo que se conoce como el porfiriato tardío, ¿sí? En los periódicos de 1909, 1910, en el contexto de las contiendas electorales, vamos a encontrar este tipo de planteamientos respecto a una sociedad distinta. Claro, no de esa manera tan explícita y tan evidente como lo vamos a encontrar en los periódicos alvaradistas como La Voz de la Revolución, pero sí que hay estas ideas. Recuerdo, por ejemplo, las tesis de leyes de los últimos años de 1910, 1909, por ejemplo, las tesis de leyes que un estudiante hizo su tesis justamente con las tesis de derecho, de jurisprudencia, como se decía en esa época, que trataban temas como estos, el derecho a huelga, justamente, que es la tesis de nada más ni de nada menos que de don Antonio Mediz Bolio. Y el derecho a huelga, pues es un aspecto de la protección al trabajador que se va a hacer una realidad en el contexto alvaradista, pero que ya gente como Antonio Mediz Bolio, que luego se integra a los gobiernos revolucionarios, lo está discutiendo de alguna manera, o como lo hace también Calixto Maldonado, otro hombre que en ese contexto de una tesis de licenciatura va a elegir como tema de investigación como dice, el título dice, el derecho a la rebelión. Entonces, sí me parece a mí que varios temas que como política luego se desarrollan en la revolución se están comenzando a plantear también en los últimos años del porfiriato, e incluso por personas que luego transitan del porfiriato a la revolución y se incorporan a esos gobiernos. Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno tendría que ir matizando o se fue matizando por el propio Gilbert Joseph, esa idea como si todo hubiera surgido a partir de 1915, cuando eso en realidad no fue así. Varios de sus colaboradores de Alvarado, como digo,
entre ellos don Rodolfo Menéndez de la Peña, Álvaro Torre Díaz, en general van a tener sus pininos políticos, sus discusiones en la prensa sobre diferentes temáticas en el contexto de el porfiriato y sobre todo de los últimos años del porfiriato. Muchas gracias, profesor. Es que sí, me surgía esa duda porque pensar que la sociedad yucateca ignoraba las ideas revolucionarias en este tramo. No, en lo absoluto. No lo plantea así como tal Gilbert Joseph, pero sí habla de que el 1915 pues, sí es un punto como de quiebre. Claro. En ese sentido. Muchísimas gracias, profesor. De nada. Janiel, ahora tu turno. Muchas gracias. Yo no me había planteado anteriormente cuándo surgía la aparición de los reportajes, algo pues hoy por hoy tan cotidiano, si así lo queremos ver. Y me parece muy interesante que sea precisamente en esta temporalidad cuando pues empiezan a surgir en la prensa. Y así va mi pregunta, son dos. Menciona usted a los reporteros y eso qué implicaba, una profesionalización de esta práctica o cómo se llevó a cabo estos primeros reportajes por las personas, ¿no? Quienes los hacían. Y la otra, estos reportajes en la prensa, las notas rojas, todo lo que mencionó, ¿qué implicaciones en específico, qué retos y qué posibilidades permiten en las investigaciones históricas? Ok. Cuanto a la primera, Janiel, hemos identificado justamente en ese artículo que publicamos en la revista de temas antropológicos con Mario Mesh sobre la nota roja, identificamos que la nota roja como tal, antes incluso de que apareciera en periódicos como El Peninsular y El Diario Yucateco, estos dos periódicos longevos que decíamos, El Eco del Comercio y la Revista de Mérida, van a aparecer ya en esa estructura, en esa manera de cómo narrar un acontecimiento de sangre. Antes de la década del 90, aparecía en una sección que se llamaba Gacetilla, es decir, un pequeño parrafito donde decía que fulanito de tal se había ahorcado o que fulanito de tal lo habían encontrado muerto a la vera del camino. Nosotros encontramos que en un periódico como El Eco del Comercio, a principios de los años 90, va a darse seguimiento a un crimen que se va a titular el crimen de Tecash, que tiene que ver con el homicidio de un trabajador en una de estos ranchos azucareros del sur de Yucatán, y en donde justamente uno de los que trabajan en El Eco del Comercio va a ir al lugar de los hechos y va a entrevistar a diferentes personas, y con la información que él tiene va a regresar al periódico y va a escribir en diferentes días, en diferentes semanas, sobre el crimen de Tecash. Y entonces lo que se va a plantear ahí es además de que la autoridad no está haciendo su trabajo judicial, no está investigando, y que solo a partir de que el Eco del Comercio, a través de uno de sus trabajadores, de uno de sus corresponsales, que era una expresión que se usa también, había hecho esto, es que se va tratando de encontrar por qué había sucedido esa situación. Entonces, vemos cómo la antigua Gacetilla
donde presentaba un homicidio en un pequeño párrafo, ahora se vuelve una noticia. ¿Por qué razón? Porque la estructura es distinta, tiene subtítulos, ¿sí? Así como lo ves hoy en un reportaje que tiene subtítulos, en donde tiene entrevistas a las personas que pudieron haber estado o que pudieron saber algo sobre el hecho de sangre. Esta persona que era el gacetillero, que solo escribía y se enteraba de algo que sucedía, pero no en esa línea, como va a ser lo que luego va a ser el reporter, que a lo largo de todo el porfiriato, hasta a nivel nacional, no es todavía un profesional del periodismo. Esto va a tardar en el siglo XX para que tenga una función ya específica y definida como el reportero como tal. Aunque le llamen reporter, muchas veces sigue siendo ese gacetillero porque él hace todo. Es cuando ya incorpora la fotografía, él toma la fotografía, él recaba los datos, él se va a la redacción y redacta esto y entonces se publica. Por esa razón es que no es todavía en términos de un profesionista como tal. Es alguien que está emergiendo, pero que ya es diferente al antiguo gacetillero y que conforme avanza el porfiriato, sus características se van haciendo más visibles y más claras. Eso en cuanto a la primera pregunta, Janiel. En cuanto a la segunda, si me la repites, por favor, porque me emocioné y no la recuerdo en ese momento. Sí, claro. Era qué posibilidades y qué retos significan en específico estos reportajes para la investigación histórica. Ah, ok, ya. Bueno, pues como yo entiendo tu pregunta, Janiel, en cuanto a que desarrollar un tema de esta naturaleza, ¿sí? Desarrollar un tema de esta naturaleza implica en primera instancia el que se pueda estudiar la criminalidad, pero bajo una perspectiva distinta a cómo lo están diciendo los propios hombres de la época. Porque los propios hombres de la época, lo que para ellos una autoridad, por ejemplo, algo es un delito, para otros, para la población, no lo puede ser. Por ejemplo, el abigeato. El abigeato se llama abigeato porque justamente está tipificado como un delito, pero desde la perspectiva de las autoridades judiciales, pero desde la perspectiva de aquellos que roban estos ganados, muchas veces tiene que ver con cuestiones relacionadas con la única manera de cómo pueden seguir subsistiendo en tiempos de crisis alimentaria, en tiempos de crisis agrícolas, o por ejemplo, en tiempos de enfermedades, ¿sí? Entonces, desde su perspectiva, no es un delito, es una forma de sobrevivencia. Y ahí es donde está el reto del historiador cuando lo estudia, porque si el historiador no hace, como decía la profesora Zavala, como hace con el documento, una crítica de la fuente, porque lo que está diciendo en la prensa no es que sea verdad, sino que es lo que creen que como lo plantean desde una perspectiva de lo jurídico y de lo legal. Si uno lo usa de manera crítica, lo que está haciendo uno es aceptando que aquellos que cometieron un delito desde la perspectiva de las autoridades lo está transmitiendo también de esa misma forma y no está siendo crítico
en la perspectiva, repito, de lo que significa realmente de que la criminalidad pues es un termómetro también para mirar la explotación, para mirar los desajustes sociales, para mirar las crisis sociales, porque en tiempos de crisis hay un aumento mayor de delitos y de delitos antiguos y de nuevos delitos. Entonces, la lectura que se tiene que hacer desde la nota roja no puede ser en una perspectiva sensacionalista o amarillista, porque entonces lo que estamos haciendo es comprando el mismo discurso del porfiriato o de aquellos que construyen esas ideas sobre la manera de cómo se comporta la población trabajadora, la población campesina, la población rural en general, los pobres, los delincuentes, etcétera, y no entender que hay una explicación social de por qué se dan estas situaciones. Entonces, ese es el reto para mí cuando se hacen este tipo de estudios que le llama, a menos que lo que quieras hacer es mostrar el nuevo género informativo que es la nota roja, pero eso ya sería una manera distinta, pero eso lo tienes que decir, que ese es el problema de investigación que vas a tratar. Pero si lo estás haciendo como criminalidad, el punto ya es diferente. Sí, conocer un poco el contexto de por qué se da el auge, ¿no? En el caso del abigeato. Y fíjate, a mí, bueno, pues yo me he ido al extremo, ¿no? Es, por ejemplo, los linchamientos, que los linchamientos se producen y tienen una justificación que, claro, una justificación que las leyes no la justifican, ¿no? Claro. Está interesante. ¿Daniel? Sí, muchísimas gracias. Muy claro. Perfecto. Nos quedaba Sergio, que me has quitado. Ah, ya está con la manita. Sergio, por favor. Sí, perdón, es que me quedé pensando en mi pregunta, me quedé pensando si tenía sentido, pero bueno, no es tanto una pregunta. Seguro que sí, venga. Adelante, Sergio, toda pregunta tiene sentido. Es una interpretación, una idea que se me queda en la cabeza, es que me interesó mucho esto de cómo, ya lo había mencionado la maestra Salmerón también, de cómo la prensa del porfiriato como que transita de este combate político a la nota informativa, ¿no? Que es aparentemente más objetiva, ¿no? Más, pues ofrece información más directa, más tal cual pasó, ¿no? Y me pregunto, o sea, la maestra Salmerón decía que esta transición se debía en parte a la estabilidad política que experimenta el país en esa época, ¿no? O sea, ya no era tan necesario el combate político como en épocas anteriores, además de que pues el Estado porfiriano, bueno, supongo que la represión, ¿no? Que hacia los opositores políticos pues también influye en esa como que atemperamiento, ¿no? De las pasiones políticas en la prensa, pero igual me parece interesante que la nota informativa igual se insertaba bien en el imaginario de la época, ¿no? En el imaginario de la élite, que pues estaba como que estaba influido por el pensamiento positivista, ¿no? Y por el cientificismo, o sea, esta idea de que las ciencias habían triunfado y de que pues la observación empírica de la realidad era la mejor forma de aproximarse a los problemas sociales, ¿no? Entonces, y además la presencia igual de la fotografía, ¿no? Que pues dio este sentido como de realidad, ¿no? De que ya se podía conocer el mundo de una forma más directa, ¿no? Entonces creo que o sea, la nota informativa se inserta y el reportaje se insertan en este imaginario, ¿no? O sea, porque el reportaje da esa sensación, o sea, da esa sensación de mayor inmediatez, ¿no? De que la noticia llega más rápido, de que el reportero estuvo presente en el lugar en donde ocurrieron los hechos, ¿no? De que no está como que expresando un posicionamiento político, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, igual creo que lo que decía Janiel, un reto del reportaje como fuente, pues es ¿no? De que puede parecer que es más objetivo que otro tipo de información periodística, ¿no? Y de que los historiadores lo podemos utilizar así como tipo de información verídica, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que también, pues por el hecho de que es producido por el imaginario de una época, pues también está hasta cierto punto sesgado, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir. Sí, Sergio, y es que hay otro elemento para que en esta época
tenga ese auge además, este género o subgénero periodístico que es el del reportaje, y que tiene que ver con el tránsito de una prensa política que además a quienes son dueños de esos periódicos, pues no se hacen ricos, no son personas que incluso a veces tienen que pedir prestado para seguir sosteniendo, o se hace entre los que forman parte de un grupo para seguir sosteniendo un periódico. En el porfiriato no, en el porfiriato justamente es una prensa industrial, es una prensa comercial y es una prensa de negocio, o sea, te estar ya redituando, y al estarte ya redituando, esto es más vistoso, es llamar la atención de ese público, ¿sí? Y entonces tienes una información que aparentemente es muy veraz porque te incorporan la fotografía, porque te incorporan el reportaje, porque tienes más información, pero por otro lado, ¿sí? También te están engañando. Y eso es como lo que sucede hoy justamente con las redes sociales digitales. Hoy tenemos una sobreabundancia de información, pero muchas de ellas son noticias falsas. Entonces, algo en el porfiriato está ocurriendo. Están incorporando la fotografía y el reportaje porque es lo moderno, porque es lo novedoso, porque es lo que atrae lectores. Y aparentemente la sociedad está más informada, pero lo que pasa es que la sociedad se está informando de hechos que no tienen mucho que ver con cuestiones fundamentales de la vida, ¿sí? Son sensacionalismos. Una persona que se tiró de la catedral y entonces todos lo comentan en los diferentes espacios, pero eso no significa que estén mejor informados y que tengan conciencia social y política de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que están criticando los periódicos tradicionales que se mantienen, porque están diciendo que esa prensa comercial en realidad lo que está haciendo es desviando la atención de las cosas de las miserias del porfiriato. Entonces, eso también es importante de considerarlo en este sentido cuando estamos hablando de la prensa de esta época y de cómo se están usando los reportajes, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a Lorgio y terminaremos con la maestra Lupita porque se nos acaba el tiempo. Okay. Muchísimas gracias, voy a ser breve. Antes que nada, pues agradecerle al profesor Jorge pues la amabilidad que tuvo con nosotros de compartirnos. Cuando yo escuché al inicio de su exposición y decía, pues esto que les voy a platicar, esta plática que les traigo es mi experiencia, y esa experiencia lo fija desde los años de los 80s. Imagínense que yo son más de 40 años lo que nos acaba de sintetizar, esa síntesis que nos ha hecho, y sin duda que deja muchas preguntas por allí. En ese sentido, agradecerle al profesor por compartirnos esta experiencia que él ha tenido a lo largo de estos años. Mi pregunta va en el sentido de, por una parte, siento yo, desde la poca experiencia que he tenido de estar trabajando en la docencia a este periodo y también empezar a trabajar de alguna manera el porfiriato y la revolución con temas de educación. Mi experiencia todavía van menos de un lustro, por eso le gustaría plantearle la pregunta al profesor. Mi impresión es que dentro de este periodo lo que se ha privilegiado tanto en la revolución como en el porfiriato es la historiografía política, salvo lo poco que se ha hecho aquí desde la facultad y desde lo que el profesor Adi sabemos que ha hecho, asesorado tesis desde la historia social, los marginados y temas como estos. Es muy poco lo que se ha hecho, y el impacto que tiene la historiografía de Joseph
Joseph Gilbert en este periodo es importante y parece que ha dejado una gran huella que es muy complicado de alguna manera matizar. A pesar de que se cuestiona, es complicado matizarlo. Sobre todo, pues, porque, repito, la historia política se ha privilegiado y se sigue privilegiando desde la prensa. La prensa es una fuente recurrente para estudiar la historia política y no estudiar otros temas. A pesar de lo que aquí se ha dicho, es poco usual pues, trabajarlo. Bueno, yo creo que, no sé si mis planteamientos, la idea de usar la prensa para estudiar la modernidad. Así, si la prensa permite estudiar la política, y pues se le ha puesto la etiqueta de política, prensa política, decía Salmerón, parece que solo política se puede estudiar desde allí, porque es solo eso. Es posible no estudiar la modernidad, sino las modernidades que se están disputando en ese momento. Mi pregunta iría en esa dirección. ¿Qué posibilidades nos ofrece de estudiar las alternativas de modernidad que seguramente se están discutiendo en este momento? ¿Es posible con la prensa periódica o es posible con el abanico de prensa que existe en este momento? ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles son los temas? ¿Es posible estudiar modernidades en su lugar de una modernidad? Aquí dejo mi pregunta, profesor. No, pues ya, pues me lanzas una pregunta verdaderamente compleja, mi estimado profesor Lorgio, porque en efecto, hablar de modernidad, alternativas, pues sería justamente pensar en que los diferentes protagonistas de la vida, no solo política, sino social y cultural, pues tuvieron esas otras opciones frente al progreso porfiriano, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo lo vería en la perspectiva de que dieron respuestas distintas. No sé si como caben dentro de la idea de alternativas de modernidad, pero sí como respuestas distintas a estas ideas del progreso porfiriano. Yo creo que sí, por ejemplo, los propios trabajadores. En el porfiriato vemos cómo desde las ideas anarquistas, vemos cómo se plantean una idea distinta de convivencia social, una idea distinta de organización de la propia sociedad. Y en Yucatán tenemos eso que Joseph llamó el bautismo político de las clases trabajadoras, por la presencia de una población, no más que de una población, de algunos personajes de origen catalán que influyeron no solo en los trabajadores, sino en algunos intelectuales y algunos hombres de la clase media en Yucatán, en Mérida en particular, como Tomás Pérez Ponce, como Carlos Escoffier, y que en algún momento planteaban eso, que el progreso no llegaba a todos y que ese progreso estaba también produciendo esas miserias, ¿sí? Esa explotación en las haciendas enequeneras, por ejemplo, o como se me ocurre ahora que me hiciste la pregunta, como lo están mirando algunos médicos, cuando están, como el caso de Pastor Rejón, cuando se está refiriendo en sus tesis de licenciatura, a cómo la hacienda enequenera con sus máquinas de vapor están ya contaminando el ambiente, y cómo están deforestando, por ejemplo, la parte norte de
del estado de Yucatán al necesitar la leña para las máquinas que se usan en las haciendas enequeneras. Entonces, esa puede ser una manera distinta de cómo lo hacen, pero es un médico, ¿no? Es un médico pero importantísimo, porque cuando yo usé a Pastor Rejón en la tesis de maestría, no me sonaba mucho Pastor Rejón, pero conforme fui avanzando, me fui dando cuenta del papel de Pastor Rejón en las contiendas políticas, en las políticas públicas sanitarias, en el desarrollo de la medicina en Yucatán. Entonces, pues al final de cuentas no era cualquier persona Pastor Rejón. Entonces, por allá habría una perspectiva, yo la vería más que como otras modernidades, como la crítica a esa modernidad del progreso que está llegando a la élite de manera específica, y que otros están quedando fuera de ese progreso. Yo por allá miraría esto, y en cuanto a que la historia, a que se ha hecho fundamentalmente historia política desde la prensa, me parece que en cierta manera así ha sido. Yo incluso pienso que cuando al final presentaba yo las líneas de investigación que se pueden hacer, yo digo que incluso la de la historia de la prensa, la propia historia de la prensa en Yucatán no existe. Existen algunos trabajos que se han hecho desde la época, como las de Jorge Mantilla, sobre la época gaditana, sobre la época del registro yucateco, o sobre el mosaico, pero son sobre una en particular, pero la historia del periodismo en Yucatán no existe. Seguimos recurriendo en buena medida al capítulo de don Antonio Canto López, la historia de la imprenta y el periodismo en Yucatán. Todos los que intentamos trabajar en la prensa, recurrimos a Carlos R. Menéndez, pero no, porque no hay una historia de la prensa como tal, ya no solo de la historia política, sino todo, llevar más allá de las pinceladas de la historia de la prensa que hizo don Antonio Canto López. Yo incluso diría que ahí hay muchísimo por trabajar, y ni se diga de una historia social desde la prensa, donde la prensa sea la parte fundamental. Lo intentamos, por ejemplo, en la tesis de licenciatura sobre el contramodelo femenino, que es la prostitución en el porfiriato, con la tesis de Suemi Sánchez, donde la prensa se usaba justamente para mirar los imaginarios, ¿sí? Pero es muy poco lo que se ha hecho respecto a esos imaginarios que se construyen desde la prensa, porque no la podemos usar como verdad, inclusive cuando la estamos usando como complemento de un dato de archivo. También tiene que contrastarse y no usarse como muchas veces se usa de esa manera, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una pregunta idónea, pero además muy compleja, profesor, en lo que yo te puedo responder, que es esto que te acabo de decir. Bueno, se nos ha unido otro. Ahora doy la palabra a Lupita Cámara y terminamos con el maestro Roger Domínguez. Os pido brevedad porque ya estamos 5 minutos fuera de tiempo. Por favor. Claro que sí, es rápido. Precisamente un poco lo que señalaba, lo que preguntaba Lorgio y lo que estaba respondiéndole Jorge, en el sentido de que tenemos que conocer también esa
digamos, formación o esa carga ideológica detrás de quiénes son los que están en la prensa, o sea, de quiénes escriben el editorial, a qué grupo corresponden, porque esa carga ideológica que tienen la van a expresar en los periódicos. Entonces, sí, por eso es difícil utilizarlo exclusivamente como fuente de información. Hay que usarla como una fuente complementaria. Sí, definitivamente habría que explorar lo que decía Jorge y lo que decía Lorgio, en el sentido de que hace falta la parte social que mucho nos puede dar de información, pero es una visión, o sea, es la visión desde los que están detrás del periódico, ¿ya? O sea, no sé si me explico, sino quienes están, tú hablabas de los dueños, de quienes, de los que escriben, quienes están detrás de esta prensa. Entonces, en ese sentido, hay siempre que tomar en consideración esto y hacer pues, una especie de análisis del discurso detrás de la prensa. Y pues obviamente felicitarte, me has ahorrado un gran contexto en el cual voy a empezar la próxima semana. Me ahorraste mucho tiempo. Bueno, y un poco más de este periodo y de un documento, o sea, de un trabajo en especial, un documento hemerográfico que nos va a dar mucha información al respecto. ¿Sí? Felicidades y gracias. Gracias. Yo aquí, si me permitís meterme, que no es mi tema, pero yo lo que ha dicho disiento algo en lo que ha dicho la maestra Lupita. Lupita, yo disiento contigo un poco en lo que dices que no se puede utilizar el periódico o el contenido periodístico como fuente. Yo creo que sí, porque a todo tenemos que hacer una crítica de fuentes. Nosotros, si tomamos un documento de archivo, tenemos que ver quién ha realizado ese documento. No es lo mismo que ese documento, bueno, yo voy por mi época, ¿no? La haya emitido el virrey o la haya emitido el rey, tenemos que ver, o la haya emitido un gobernador, tenemos que también analizar en qué contexto está sucediendo. Y yo creo que la misma crítica de fuentes que se hace al documento de archivo, que para mí el periódico también es un documento de archivo. Bueno, esa es mi opinión, perdón por entrometerme. Exclusivo, o sea, yo decía exclusivamente, o sea, no solamente esa. ¿Por qué no? Bueno, con la salvedad de lo que hablaba, ¿no? De no saber quiénes son los que están ahí, quiénes son los que el grupo, su enfoque o su formación ideológica. Pero eso es el análisis de cualquier documento que nosotros estemos analizando, sea en papel, periódico. Bueno, eso lo discutiremos con una copa de vino. Vamos a dar paso a la pregunta de Roger para allá, porque ya nos estamos saliendo de tema. Roger, cuando quieras, por favor. Sí, buenas tardes y Jorge, felicidades. Siempre hemos coincidido en muchas cosas con respecto a la prensa. Y en relación a lo que preguntaba Lorgio, creo que lo podemos observar, y este es comentario más que una pregunta, que probablemente termine en un planteamiento que hemos discutido desde hace mucho tiempo. Me parece que la prensa, en términos de propia evolución o desarrollo, desde que aparece hasta que la vemos ya compleja en el siglo XX, creo que la prensa en términos metodológicos ofrece una perspectiva de estudiar también la aparición de los segmentos sociales, los grupos sociales, ¿no? En cuanto a requerimientos, podemos hablar de una prensa política porque el debate político es fundamental en la construcción de una nación y se va a ubicar en una temporalidad y va a ser ese segmento el que va a aparecer, ¿no? Pero ya el porfiriato, pasando por la idea de lo que es la prensa durante la época tanto de la Reforma como del Imperio, pues ya empiezas a observar esa diversificación. Y entonces todo lo que aparece en la prensa, desde la prensa del aspecto político, la prensa del aspecto económico, la prensa policíaca, la prensa de opinión, pues lo que va mostrando, creo yo, vamos haciendo los recuentos,
son los segmentos de interés en que la prensa también empieza a generar sus propios recursos de autofinanciamiento, ¿no? Y que le permite en un momento dado empezar a asumir en términos del propietario del medio de comunicación, sí, pues de alguna manera empezar a determinar sus intereses en relación tanto al poder político como a su interés de carácter económico. Es la impresión que tengo. De ahí la cuestión que en un momento dado, durante la prensa de la revolución, lo que se genere ahí en términos no solo del discurso, sino también en términos de lo que se interesa impactar, son los derechos sociales. Recordemos que en el caso de la Revolución Mexicana se considera como la primera revolución que impulsa los derechos sociales, más allá de los derechos políticos, de los derechos civiles, la aparición de esos derechos sociales, que son el trabajo, la salud, la educación, como una función del Estado, una obligación del Estado. Entonces ahí es donde creo, pues, lo interesante que sería en términos metodológicos, que a partir de acuerdo cada uno de los segmentos de su propia composición de la prensa, abre también la posibilidad de estudiar los segmentos sociales, ¿no? Me creo yo en ese sentido que esa sería mi pregunta. ¿Tú lo ves viable que lo pudieron diversificarla y no cerrarla exclusivamente a un solo esquema de análisis de la prensa, ¿no? Porque eso daría pie entonces a periodizar de manera distinta la aportación de la prensa al desarrollo de la sociedad. Yo creo que en cuanto a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de la prensa? Ese es el primer elemento, y ahí en relación a lo que decía Lupita, ¿no? Es verdad, incluso un trabajo que hay que hacer y que no existe para Yucatán, pues es el conocer quiénes son los protagonistas de esa prensa, los directores, los administradores, los dueños, ¿sí? Porque justamente son ellos los que tienen una postura, una posición política, ideológica, y si el que va a trabajar y va a usar ese periódico no tiene esa información, pues solamente se va a ir con el dato, y ese dato así complementario, pues no aporta mucho, porque no lo estás insertando dentro de que dijo eso porque tiene un acercamiento familiar, porque lo están financiando a ese periódico por fulanito de tal. O sea, esas pequeñas biografías de esos hombres relacionados con el periodismo son importantísimas, porque de lo contrario seguimos usando la prensa de una manera poco digamos, poco analítica, ¿sí? Y muy descriptiva en ese sentido. Ahí tenemos a un sector que son los dueños, los administradores, pero también hay otros grupos ahí. Ahí están la clase media. Tomás Pérez Ponce, Carlos Escoffier, por ejemplo, no son la élite política ni económica, y sin embargo están participando en la producción, en la dirección de periódicos, y ellos tienen otra postura, tienen otro papel. Sin embargo, eso no significa que no tengan también una relación con las élites, porque eso es lo que se ha ido descubriendo, que son antimolinistas, por ejemplo, pero tienen algún acercamiento con los cantonistas. Entonces, pero ahí hay otro sector social. Pero también están los trabajadores que van a tener sus órganos periodísticos, pero que es en el contexto de la revolución albaradista donde es posible hacerlo en un primer momento, porque después
Alvarado también los va a querer controlar, los va a querer también cooptar. Esos son los, así es como hay que mirar la prensa. Hay grupos, sí, hay grupos, pero cada grupo tiene intereses también diferentes y a veces se unen esos grupos y en otras ocasiones se vuelven contrarios. Eso es lo que hay que mirar en la prensa, ¿sí? Esa sería mi respuesta, Roger, en cuanto a los segmentos sociales que sí se están conformando, a veces incluso en las revistas especializadas, con los médicos, por ejemplo, ¿sí? Pero que son médicos que también están participando en la política luego, como don Rendón, su hermano, el mayor de Serapio Rendón, don Víctor Rendón, que trabaja con Alvarado, pero también lo va a hacer Álvaro Torres Díaz, que es médico, pero que ha estado en la revista de Mérida, y que se supone que la revista de Mérida es una revista conservadora, y que luego se incorpora con Alvarado, ¿sí? Entonces, hay que mirarlo en esa perspectiva, porque tampoco debemos ya comernos el cuento de que unos son conservadores, y los otros son liberales, y los otros son estrictamente revolucionarios. Por eso me gustó la tesis doctoral de Felipe Escalante Tío, esta sobre, como le llama él, conservadores revolucionarios yucatecos, porque en efecto yo coincido en ese sentido de que muchos que se asumían como que eran conservadores, luego se volvieron revolucionarios, ¿no? Son pocos los que mantienen una línea, como pasa en el mundo actual de la política, como son los saltimbanquis de Movimiento Ciudadano al PRI, del PRI al PAN, de Morena al PRI, del PRI a Morena, etcétera, etcétera. No es nada nuevo esto que vemos en la actualidad también. Los chapulines. Los chapulines, así es, Lupita. Eso, los tránsfugas, eso es actual en la política de todo el mundo, ¿eh? Eso no se libra a nadie. Bueno, yo como en los partidos de fútbol, bueno, yo no soy futbolera, he dado 15 minutos de prórroga por todos los inconvenientes que hemos tenido al principio. Entonces, yo voy a terminar agradeciendo muchísimo al doctor Jorge esta tan interesante, porque bueno, no es que yo lo diga, es por las preguntas tan numerosas que ha habido, ¿no? Y dar las gracias a todos los que habéis asistido a esta conferencia y los que habéis también participado en ella. Entonces, cedo la palabra al doctor Lorgio, que es el coordinador, para que cierre el evento con todos los honores. Muchísimas gracias. Aprovecho para recordarles pues que este seminario está organizado por los dos cuerpos académicos que colaboran y participan en la licenciatura en Historia. Y aquí tenemos presente a los dos presidentes, a la doctora Pilar y al maestro Roger Domínguez, presidente cada uno de los cuerpos académicos. Bueno, una vez más les recuerdo que como información general para los que participamos en este seminario, los que están inscritos, que ya se ha creado el Classroom para que se compartan materiales, ya se les ha enviado el link para que se inscriban. Por favor, si cada uno de ustedes consideran que van a terminar todo el seminario, es importante allí inscribirse allí, porque por ahí vamos a seguir trabajando en la segunda parte que ya decía la maestra Lupita. Aquí la tenemos, le corresponde a ella la próxima semana. Vamos a escucharla también la próxima semana. Con ella cerramos con broche de oro este ciclo, esta primera parte del seminario. Cerramos entonces esa parte la próxima semana y ya iniciamos una segunda parte. Bueno, no me queda más que agradecerles al maestro Jorge, a la doctora Pilar por habernos ofrecido la conferencia magistral, y la otra por la doctora Pilar, pues por la conducción de esta actividad. Y a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana a la misma hora.
En el mismo canal. Gracias. Sí, el mismo canal. Y que nos Feliz- funcione. Y que Feliz Día del Niño y Niña para todos Gracias. y todas. Sí, igualmente. trabajo, ¿eh? Perfecto, un gusto.